Hola con todos, mi nombre es Juan Esteban Cedeño y mi código es 00200-688. Soy Rafaela Yáñez y mi código es 0020-7232. En esta práctica de laboratorio, los materiales necesarios para realizar fue el simulador PET, Circuit Construction Kit DC. También tener un orden y una planificación del experimento. Por supuesto, los apuntes de la clase de física y el libro de física de Giancoli para los temas teóricos. Y por último, el manual de laboratorio de la práctica 6. Este experimento, primerito, se necesita abrir el simulador y entender el funcionamiento. Por supuesto, una vez entendido, armar el circuito tal como lo indica la hoja guía de la práctica 6. Después configurar los componentes del circuito y después en la cuarta parte necesitamos tomar datos como la diferencia de potencial en cada resistencia o medir la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Después se realizan las tablas y los cálculos necesarios y por último se plantean las observaciones, fuentes de error si es que hubieran y conclusiones. Y la parte de los conceptos físicos es importante entender qué son las leyes de Kirchhoff, que son derivaciones de la ley de conservación de energía y la ley de conservación de carga. Y la forma que se les puede representar se encuentra en la imagen a la derecha. Después, la ley de corriente, que esta se aplica a los nodos de la conservación de la carga. Los nodos son los puntos en donde se conectan tres o más cables en un circuito. Y después la ley de potencial eléctrico es otro término que se necesita conocer, en donde se aplica a las mallas de la conservación de la energía. Y la malla es un conjunto de elementos que están activos y que o pueden estar también pasivos, como por ejemplo las resistencias, las fuentes de voltaje, entre otros. Y estos que se conectan por un camino cerrado en donde fluye toda la corriente eléctrica. Para este laboratorio se utiliza este simulador de la Universidad de Colorado. Entonces ponemos aquí que se vean los electrones, las etiquetas y los valores. Se asegura que la resistencia del cable está en pequeña y la batería en cero. Entonces, viendo lo que se ve, lo que está en la hoja guía, se debe hacer una configuración igual, donde tenemos una batería aquí, otra acá y otra acá, y tres resistencias, que después ya podemos cambiar estos valores que nos indica aquí. Entonces se conecta todo esto gracias a los cables. Yo prefiero hacer como que este camino de cables para no equivocarme y poder comparar más fácilmente con el montaje que está en la hoja guía. Entonces, una vez tengamos todo el montaje listo, podemos cambiar estos valores que dije anteriormente. Listo, entonces volvemos a la hoja guía y vemos los valores que dice aquí que la batería 1 es 15 voltios, la 2 10 y la 3 10. Entonces aquí se puede subir a 15, 10 y 10. Y las resistencias 100, 120 y 60. 100, 120 era la que estaba aquí y 60. Listo, una vez ya esté el montaje, lo que se hace es eliminar estos cables que están pegados aquí, digamos,
y se pone amperímetros para poder saber cuál es la corriente dentro del sistema. Y una vez hecho esto, ya se puede calcular, medir la diferencia de potencial en cada resistencia. Entonces, en este caso es 1.6, en este va a ser 6.19 y en este va a ser menos 3.81, pero se coge el valor absoluto. Es cuestión de darle la vuelta a la resistencia y ya vamos a tener un valor positivo. Y ese es el montaje de este experimento. En este laboratorio lo primero que se hizo fue obtener los valores experimentales de la corriente en cada resistencia y de la diferencia de potencial en cada resistencia gracias al simulador utilizado. Se cogió la misma imagen que estaba en la hoja guía y se dibujaron con diferentes colores las espiras para poder tener las ecuaciones necesarias para obtener el valor de las corrientes aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces quedó un sistema de ecuaciones de esta forma. Además, se sabe que para tener el voltaje se multiplica la corriente por la resistencia. Entonces, para obtener el voltaje en cada resistencia era cuestión de multiplicar, por ejemplo, en este caso, el voltaje para la resistencia 1, se multiplica la corriente 1 por la resistencia 1. Utilizando las fórmulas anteriores, se calculó cada corriente y se obtuvo que I1 era igual a 0.012 aproximadamente, I2 era igual a 0.05 aproximadamente, e I3 era igual a 0.06. Se coge el valor absoluto, ya que el signo menos indica que la corriente está al revés de lo que se dibujó. Del mismo modo, con las ecuaciones del voltaje, se utilizó este valor de la corriente por el de la resistencia, que era el que nos decía en la hoja guía, y se obtuvieron estos valores de aquí. Con estos valores se pudo calcular el error porcentual de la diferencia de potenciales en cada resistencia y de la corriente en cada resistencia. Aquí se puede ver que en verdad son muy bajos, ya que se obtuvo prácticamente el mismo valor. Y en este caso se ven un poco más altos en el caso de la resistencia 2 y de la resistencia 3, pero esto se debe más que nada a los decimales que se aumentaron. Finalmente, con las mismas, el mismo planteamiento del comienzo de las leyes de Kirchhoff, se puede calcular la resistencia, el valor de la resistencia 3 para que la corriente que pasa por R1 sea 0. Entonces, en este caso se hace que I1 es igual a 0 y se tiene tres incógnitas que sería I2, I3 y R3. Se plantea y se obtiene que el valor de la resistencia debe ser 120 ohmios.